caso veníamos contándoles de una huelga de hambre que comenzó en Puerto Rico hace un par de semanas, que arrancó con casi 20 personas privadas de su libertad que comenzaron con esta huelga de hambre y después terminó la semana pasada con una persona nada más que quedó haciendo esta medida, porque fueron como apareciendo varios de los jueces que fueron interpelados, jueces de estas causas, para hablar con las personas detenidas. Pero ahora hay otra huelga de hambre, una huelga en este caso en Loreto. Y ahí la huelga la protagonizan internos con causas de la justicia federal. Para charlar de este tema está en línea Fernando Genesini. Él integra la Procuración Penitenciaria Federal y en este caso un poco para... monitorea contextos de encierro, pero no penitenciarios, pero para charlar en este caso en términos más generales de esta problemática. Genesini, muy buenos días, ¿cómo le va? Susana Babi y Alicia Rivas, los saludamos desde la radio de la universidad. Buenos días, ¿cómo le va, Alicia? ¿Cómo está usted? Muy bien. Acá estamos con Susana Babi para charlar un ratito. Sí, saludos. Genesini, bueno, cuéntenos un poco, ¿qué información tiene de esta huelga de hambre? Mire, nosotros nos enteramos ayer a la tarde de la huelga de hambre y hoy el doctor Bordón, junto con miembros de la Procuración, se trasladaron a Loreto para tomar conocimiento in situ de cuál es la situación de esas 26 personas alojadas ahí, que son federales, porque hay un pabellón de federales en Loreto, para saber in situ por qué razón y o motivo iniciaban esta huelga. No teníamos con certeza muy bien, por eso se viajó una delegación de acá a la Procuración a tomar conocimiento e interceder para ver cómo se resolvía. Pero casi siempre el problema de Loreto que tenemos ahí es que quedan detenidos en Loreto. Loreto, si bien es una unidad penitenciaria provincial, no es federal. Por lo tanto, el problema de la gente que llega a Loreto tiene un problema con respecto a al tema de la progresividad de la pena. Es un tema muy álgido porque ellos no tienen la posibilidad que tiene el provincial de cumplir toda la ejecución, todo el régimen de ejecución de pena. ¿Pero qué es un pabellón que, lo gestiona el Servicio Penitenciario Provincial? También, o sea, es un régimen de presos federales, pero en el penitenciario provincial sería. Sí. Y ahí no tienen los beneficios que tienen los provinciales, porque los federales tienen una serie de beneficios que también tienen los provinciales, pero como son federales y la provincia no se puede hacer cargo de correr riesgos, que escape, que huya o que algo, entonces tienen recreo en lugares muy cerrados, si bien tienen recreo a la luz del día, pero en lugares muy cerrados, no tienen talleres, no tienen educación, y eso son todas cosas que van para atrás. Y lo que ellos quedan ahí esperando es que se abra un cupo en alguna unidad penitenciaria para ser trasladado a alguna unidad penitenciaria federal. El problema está todo abarrotado, como hablábamos los otros días. Sí. Alicia, está todo sobrecargado. Pensaba esto, Genesini, porque usted hablaba también en otra oportunidad de esos lugares donde están alojadas personas que no están en condiciones, desde Gendarmería, Prefectura, todos los lugares que aparecen. ¿Cuál es la situación de esas personas hoy? Y si uno tuviera que cuantificar, ¿cuánto creció esa población? Esta población creció prácticamente entre un 20 y un 30% a lo que había antes. Y a su vez, mire usted que no se está computando la cantidad de gente que ha mandado los jueces federales como arresto domiciliario. Porque como ya no entra un alfiler, se determina un arresto domiciliario o alguna otra medida alternativa al cumplimiento de la pena en un lugar, ya sea en alguna unidad de la fuerza de seguridad como la unidad penitenciaria. Entonces lo supeditan en la causa hasta que sea elevada a juicio. Por la falta de lugar. Por ejemplo, los otros días en
en Bernardo Irigoyen, en el juzgado federal del Dorado, por intermediación de la PPN, la Procuración, hemos logrado que 6 mujeres fueran con arresto domiciliario. Porque esas 6 mujeres, ¿no? Primero que no hay lugar para detener mujeres en ese escuadrón de Gendarmería Bernardo Irigoyen. Y segundo, no hay lugar para alojarla acá en la unidad penitenciaria de mujeres, que comparten con las provinciales, ¿no? De hecho, están haciendo otro pabellón, decían, complicando aún más las condiciones de habitabilidad en el penal de mujeres. Totalmente. Por eso hemos logrado, interceder con el juez federal, como muchas de ellas, de estas mujeres son de Bernardo Irigoyen, San Antonio y esos lugares así, que les den el arresto domiciliario. Genesini, aproximadamente ¿cuántas personas, cuántos internos están en Loreto? En Loreto hay, por ahora, es un cupo de 32 o 33 personas, Loreto, para federales. Y son 26 los que entraron ahora en huelga. Después, en la provincia, a nivel provincial, tenemos 100 y pico más de 100 detenidos en comisarías, más algunos detenidos federales en la unidad penitenciaria del Dorado, que siempre por ahí, si hay un cupo, se los deja un tiempo ahí. Sí. ¿Y son personas que están condenadas ya o no? Sí. No, personas, inclusive algunos sí están condenados. Y esos son los que más reclaman su traslado a una unidad penitenciaria. Lo que pasa es que los dispositivos, ahora recién los juzgados federales están entendiendo una cosa, que en la medida que ellos saquen Candelaria, estamos con problemas. Candelaria, aquel que queda detenido hoy, tienen alrededor de 40 o 50 y pico de personas previo a que ellos ingresen a Candelaria. Tiene que pasar 56 personas para que ingresen ellos a Candelaria. De acuerdo al listado y el orden que le asigna el juzgado. El drama más grande es cuando tenemos cuando se limita el oficio exclusivamente a una unidad penitenciaria. Por eso ahora le estamos diciendo que pongan el NEA, porque si ponen unidades penitenciarias del NEA, abarca Candelaria, abarca el Chaco, abarca Santeña y abarca Formosa. Que con eso descomprime mucho a aquellos ciudadanos paraguayos que pueden ir a Formosa, que le queda ahí después del día de mañana de cumplimiento de la pena, a Asunción. Pensaba en eso también, doctor, en la cantidad de personas detenidas que no son de nuestro país y que quedaron además en el contexto de la pandemia mucho más alejados de sus familiares, digamos, ¿no? Como casi a merced. Veíamos en algunos casos mujeres que dependían justamente de sus familiares, que venían de Ciudad del Este, de Foz de Iguazú, que con la pandemia se cortó todo eso. Bueno, ahí yo hablé con Moreira en una oportunidad, con el doctor Moreira, que es el presidente del tribunal, que estuvimos charlando, pues yo le decía, hay normas del Mercosur y en nuestro documento figuramos ciudadanos del Mercosur. Hay casos, como hablábamos los otros días, de mujeres que realmente, que usted sabe que no son las conductoras de un grupo, de una banda de narcotraficantes, no lo son. Entonces pasaron con algún contrabando, algún estupefaciente, con tal de ganarse unos mangos para salir del valle, de saber qué situación económica o apremiante que tienen. Lo que sí consideramos que en eso, así como somos ciudadanos del Mercosur, tranquilamente podemos, habría que analizar la disponibilidad de ese carnet que tenemos, de esa cédula, de ese DNI, cédula paraguaya, el DNI nuestro, figura Mercosur, y el arresto domiciliario está dentro del Mercosur, es decir, que vaya a su domicilio y reporte ahí cada tanto a la comisaría más cercana del lugar que se encuentra ahí cumpliendo ese arresto domiciliario. Pues yo creo que vamos a tener que empezar a trabajar sobre eso, porque si no es imposible. No podemos hacernos cargo acá esa cantidad de ciudadanos, si bien no son muchos, ¿no? Son menos. Por delitos menores, además, hay que pensarlo, ¿no? Claro, son delitos menores, inclusive muchas veces lo agarran con cargamento de cigarrillos. Y entonces
ese cargamento de cigarrillos no es un camión de cigarrillos, claro. Sí. A veces mucho menos, de un camión, mucho menos de una camioneta, mucho menos de tal, y lo que han detenido por estar contaminando cigarrillos. Doctor, y en relación a usted decía al principio, muchos están reclamando por la progresividad de la pena, es decir, porque no pueden acceder a ese, entre comillas, beneficio. Explíquenos un poco qué pasa en los federales y qué pasa en la provincia en relación a ese tema. Y en la provincia, hay tribunales, como yo le cuento, en El Dorado, el Tribunal Oral del Dorado, que es el que dicta sentencia condenatoria, abre el abanico de posibilidades en cuanto a las personas condenadas que entran dentro del régimen penitenciario de ejecución de la pena, abre el abanico de la 24660, que es la ley nacional, que es mucho más abierta que la provincial. Y adoptan esa directamente porque esa es mucho más ¿Y eso qué significa, digamos? Posibilidades. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Eso es que la provincia empieza a regir el sistema desde la condena, pero empiezan con ¿cómo decirte? No, por ejemplo, a veces no eran computados los estímulos educativos, los estímulos de talleres, y ahora se está teniendo eso. Tenía que ver el estímulo educativo, el estímulo de talleres en la provincia para el concepto de conducta y de concepto, para la calificación, concepto y conducta, que es lo que va transportando a otra instancia de la ejecución de pena. Pero en la nación, amén de hacer lo que hace la provincia, le agrega un aditamento más: por cada objetivo logrado le reducen un mes de pena. Por ejemplo, si ellos cumpliendo su condena, teniendo concepto, teniendo conducta, pero a su vez le agregan que cursan un año de primaria o secundaria y aprueban, automáticamente por haber aprobado eso se le reduce un mes de condena. Lo mismo con respecto a aprender algún oficio dentro de las unidades penitenciarias. Por ejemplo, en Candelaria usted tiene, en todas las cárceles, en todas las unidades penitenciarias federales se tienen talleres. Entonces, si usted aprueba un taller y le dan una certificación porque cursó 2 años aprendiendo un oficio y aprueba el oficio, ahí usted tiene una solución, un mes de prueba, un mes de condena. Lo mismo en el estudio: cuanto más usted haga cursos y apruebe los cursos, tiene una reducción de condena. Para poner de ejemplo, tenemos el caso típico del ex vicepresidente del país, Vudú, que cumplió una serie de cursos y de oficios también, porque aprendió un oficio ahí adentro, tengo entendido, y de cursos, y eso le valió a él que le redujeran 4 meses de condena. Por eso tuvo la condicional antes. Y eso no está pasando acá, excepto El Dorado, digamos, ¿no? Eso El Dorado hace a nivel provincial, El Dorado. Y acá tengo entendido que no lo están haciendo en los otros tribunales. Hasta cuando yo me fui, no lo tenían en cuenta. La única era El Dorado, que ¿Eso es legal? ¿Eso es legal, digamos, que un tribunal decida no plantearse bajo esa ley y que, tome la decisión que toma, que es tenerlos hasta que cumplan efectivamente? Y porque ellos se rigen por una ley provincial y quedan encerrados en eso, cuando directamente hay una ley nacional que es madre y de donde se prendieron todas las leyes provinciales. Lo que pasa es que la nuestra jamás tuvo una modificación como tuvo la nacional. Ese es el problema. La nuestra sigue siendo la antigua. Totalmente. Por más digesto que le pongan, romano número tanto, pero es vetusta. Totalmente. Bueno, doctor, seguramente vamos a volver a charlar. Este es un tema que venimos siguiendo hace mucho tiempo. Y yo ni bien tenga datos más precisos, porque ahora sería hablar con boca de ganso.
preferiría esperar datos precisos sobre el Candelar, sobre lo que está pasando en Loreto, y yo después se le mando un mensaje a usted. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Genesini. No, faltaba más, Alicia. Hasta luego. Saluda a Susana. Bueno, muchas gracias. El doctor Fernando Genesini integra la Procuración Penitenciaria Federal, es uno de los asesores del NEA, monitorea los contextos de encierro no penitenciarios. Él directamente, pero bueno, forma ese equipo de asesores, fue parte también del Comité contra la Tortura Provincial, y me parece interesante lo que va aportando en relación a este tema. Bueno, recordemos en Loreto entonces, como señalaba, son 26 las personas que están en huelga, y seguro que en el transcurso de la mañana veremos si podemos obtener más información. La delegación está encabezada por el doctor Germán Bordón, así que seguramente tomarán conocimiento en qué condiciones y cómo están los internos. Y con respecto a la huelga de Puerto Rico que nos preguntaban, lo último que charlamos con las personas que ya habían dejado la huelga es que la visibilidad, y eso lo planteaban también de esa medida, posibilitó el contacto con los jueces o los defensores que estaban reclamando, y en algunos casos comprometieron cuestiones que nos decían no se cumplieron, pero con esto de intentar bajar la protesta, comprometieron cosas que después no se terminaron de concretar. Y había un caso que siguió hasta la semana pasada, que es una persona mbga que está condenado, y que ahí es interesante mirar si hubiera tenido una defensa con perspectiva indígena, adecuado a lo que plantea la legislación en relación a las poblaciones indígenas, tal vez no hubiera llegado a esa condena. Y si la defensa interpusiera planteos en relación a enmarcado en esa legislación, lo que nos decían, el proceso hubiera sido declarado nulo, porque hay un hecho que no se contempló, y que a partir de una acordada o de una resolución del Superior Tribunal de Justicia de este año tiene que empezar a contemplarse, que es el intérprete. Ninguna persona de un pueblo originario que esté sometido a un proceso judicial, esos procesos judiciales no son válidos si no tienen un intérprete, y lo terminó acordando también el Superior Tribunal de Justicia. ¿Cuál era acá, en el caso de esta persona que fue condenado? Él tiene un apellido japonés. Fue criado por una familia japonesa que le puso el apellido, y fue inscripto más que criado, porque después estuvo también viviendo en comunidad. Y ahí es como que el sistema judicial dijo, bueno, es japonés, que es y eso también me parece que es interesante para marcar. Y hoy justamente nos contaban otro caso que veníamos siguiendo, que es el caso de los caciques que fueron detenidos y metidos en un proceso judicial, caciques de Fracrán, porque estaban, ustedes se acordarán, lo contamos acá, en una especie de modalidad de resolución de conflictos que ellos tienen. En una TU habían sometido a una especie de juicio a integrantes de la comunidad por cuestiones internas de la comunidad, y salieron a denunciar a los caciques y a algunos integrantes de esa comunidad por torturas. Y es una causa que comenzó a tramitarse en el juzgado de San Vicente. Estuvieron detenidos por un par de meses varios de esos caciques, un cacique, un cabo y una especie de oficial que es entre las autoridades de la comunidad. Y ayer el juzgado en este caso de San Vicente, declaró la falta de mérito de estas personas, que son Martínez Catalino, Narciso Benítez y Bonifacio Olivera, que estaban en la comunidad pero con prisión domiciliaria. Esta falta de mérito, la defensa de los integrantes de esta comunidad habían planteado que no tenían intérprete, que la calificación de tortura era excesivo porque
no solamente no había denuncia, sino también por la calificación de tortura para quién debería estar. ¿Es para un funcionario del Estado? ¿Es para un particular? Bueno, toda una discusión que se planteó. Por ahora hay falta de mérito en esta causa. La defensa pide el sobreseimiento definitivo, pero bueno, un pasito más. Y ahí también el Superior Tribunal de Justicia planteando tienen que estar los intérpretes para que pueda avanzar cualquier proceso en el que estén involucrados integrantes de comunidades. 9:47 minutos.